Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, Ricardo, menudos los movimientos que estamos viendo hoy en el mundo cripto. Bueno, no solo hoy, tenemos que decir que esto ya iba para largo, que llevamos ya bastantes jornadas consecutivas viendo toda esta fluctuación de movimientos, toda esta volatilidad, ¿no?, que podríamos decir. Antes de ir a otras cuestiones de volatilidad, porque también me gustaría preguntarte por los movimientos recientes del VIX, quería aprovechar que hacíamos un poquito este repaso para iniciar en primer lugar con esta cuestión. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo cripto en estos momentos? ¿Qué es lo que está sucediendo con el Bitcoin? Y cómo canalizamos los distintos mensajes que estamos recibiendo, ya no solo por parte de Tesla, sino por parte de muchos inversores, de reguladores, China como segunda potencia mundial, que también lanzaba mensajes que han mermado el precio de las criptomonedas. ¿Cómo agolpamos todo esto en un único mensaje que nos haga entender la volatilidad de la criptodivisa? Es que prácticamente criptodivisa y volatilidad son sinónimos. De hecho, es que así lo demuestra históricamente. Para que nos hagamos una idea, de media el Bitcoin ha tenido rachas de pérdidas históricas del 48%. Actualmente se mueve una racha de pérdidas, estas caídas le llevan una pérdida del 40%. Si lo comparamos con la renta variable, de media la renta variable, tomando como referencia el S&P 500, tiene rachas de pérdidas del 17%. Es decir, cuando hablamos de criptomonedas como el Bitcoin, tenemos que saber que estamos hablando de activos que tienen más del doble, por no decir prácticamente el triple, de volatilidad, es decir, de riesgo, que la renta variable. En este entorno, obviamente, hay que ser conocedores que un producto con semejante volatilidad no es apto para todo tipo de inversores. De hecho, es un producto que tiene mucho más riesgo que invertir en renta variable. Y acorde, teniendo en cuenta este riesgo, pues a partir de ahí ya los inversores sí que pueden dimensionar, ¿no?, lo que deseen invertir, si se puede llamar invertir, en este tipo de activos tan volátiles. No hay que olvidar nunca que el riesgo y el beneficio siempre van ligados. No se puede obtener un elevado beneficio sin tener un alto riesgo. Y la volatilidad del riesgo que tienen estas criptomonedas pues pone de manifiesto que sí, se puede ganar mucho dinero en poco tiempo, pero obviamente también se puede perder muchísimo dinero, por no decir prácticamente todo, en muy poco tiempo. Es un factor a seguir, ¿no? Esa volatilidad, muchas veces se habla de rentabilidades, pero no hay que perder nunca de vista el riesgo, y las criptomonedas tienen mucho de riesgo. Es decir, Ricardo, que lo tenemos que tomar como algo totalmente normal, ¿no? Al final, cuando decimos que va aunado el hablar de criptodivisa, que es sinónimo de volatilidad, tenemos que entender que este tipo de movimientos son totalmente normales, que no tenemos que llevarnos las manos en la cabeza ni mucho menos. Va intrínseco en la propia naturaleza de este activo. Evidentemente, si estudiamos la historia del Bitcoin desde hace aproximadamente más de una década, vemos cómo tiene rachas de pérdidas muy acusadas. En el año 2018, a finales, llegó a bajar más de un 80%. Si quitamos esos extremos y vemos las rachas de pérdidas medias, llegamos a ese 48% de pérdida promedio, no máxima, promedio. Y ahora mismo nos estamos viendo una racha de pérdidas del 40% para el Bitcoin desde sus máximos alcanzados hace unos días. Evidentemente, cualquier racha de pérdidas preocupa a todo tipo de inversores, pero hay que tener en cuenta del activo del que estamos hablando. Si tiene muchísima volatilidad al alza, también la va a tener cuando vengan mal dadas, si estamos en ese entorno. Una racha de pérdidas, insisto, puede ir a más, por supuesto que sí, pero todavía está por debajo de su promedio histórico. Recordemos, 48% de pérdida promedio histórica, que no máxima, con respecto al 40% de pérdida que lleva acumulada actualmente. Y Gonzalo, hablando de Ricardo, perdón, Ricardo González, hablando de volatilidad, el VIX, estamos observando muy de cerca los movimientos estos últimos días. Hoy lo tenemos un 13,68% al alza en estos momentos en tiempo real, se sitúa en los 24,26 puntos. Sí que es cierto que siempre se ha relacionado muy estrechamente, se ha correlacionado los movimientos del VIX con los del Standard & Poor's 500. Siempre se ha dicho que tienden a funcionar en direcciones opuestas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora mismo el VIX con estas subidas? ¿Está mostrando señales de que las condiciones de mercado actual pueden persistir hasta junio? Lo que nos está queriendo decir es que si se mantiene con estas alzas tenemos que esperar caídas del Standard & Poor's 500. ¿Cómo interpretamos estos movimientos? Bueno, hay que entender, y lo comentábamos aquí hace unos días, que
estamos en mayo. Y los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre son meses históricamente volátiles y menos rentables para las bolsas de valores. Por lo tanto, que el mercado se tome un respiro en estos meses es absolutamente normal. Obviamente, cuando el mercado se toma un respiro, cuando la situación no es tan tranquila como los meses anteriores, el VIX sube, pero es algo totalmente natural. En estos entornos yo siempre aconsejo coger perspectiva y ya tenemos un gráfico preparado en pantalla que muestra el aspecto actual técnico del S&P 500. Su trayectoria es claramente alcista y perfectamente dentro de esa trayectoria alcista podría buscar apoyo en la zona de los 4.000, que es donde pasa ahora mismo la media móvil de 30 semanas, o los 3.700, que es donde aproximadamente está la media de 200 sesiones. Este descanso, ahí vamos a tener en cuenta que viene acompañado por débiles lecturas de amplitud. ¿Qué significa esto? Que a principios de mes, a principios de mayo, la primera quincena, para ser exactos, el mercado no subía de forma saludable. Esto es, el S&P 500, los índices alcanzaban nuevos máximos históricos, pero la mayoría de valores no estaban acompañando esas alzas. Eso históricamente deriva en retrocesos en la renta variable. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿de cuántos serán esos retrocesos? ¿No? Pues evidentemente, en un entorno como el actual, en el que no existe alternativa para los inversores donde sacar rentabilidad más allá de la renta variable, porque la renta fija devuelve intereses muy bajos, es poco probable que veamos caídas de más del 20% en los mercados de valores. Todo lo que sea menor ese rango entra dentro de una caída natural. Me preocupa especialmente la tecnología en este descanso que se está tomando el mercado. ¿Por qué? Porque la tecnología está débil, lo estamos viendo en pantalla. Este indicador que se pone aquí rojo nos está diciendo que la tecnología se está comportando peor que el promedio del mercado. Esto es, que cuando el mercado global sube, la tecnología sube menos, y cuando el mercado global cae, la tecnología cae más. Estamos en un contexto de consolidación de precios dentro del mercado global de renta variable, y esa consolidación de precios será especialmente fuerte en los sectores más débiles, es decir, acusarán mayores caídas. En este entorno, actualmente mejor evitar tecnológicas porque tienen mayor volatilidad y tienen más posibilidades de sufrir más, y estar más en sectores con mejor comportamiento, como por ejemplo las cíclicas. Nos quedamos con esa recomendación de evitar tecnológicas. Ricardo, y mientras tanto, ¿cuáles son los activos que estamos viendo que se estén comportando mejor en lo que llevamos de año? Sí, pues he generado esta gráfica que representa con 4 líneas los principales activos, cómo se han comportado en este 2021. Dejamos de lado a las criptomonedas porque ya hemos visto que tienen una volatilidad por encima de otro tipo de productos, por lo tanto no son activos comparables. El activo que más rinde en este año 2021 son las materias primas. Esto no debe extrañarnos. Está aumentando esas expectativas de inflación, y aquí en anteriores programas hablábamos de que un dólar débil, que es algo que también tenemos en este 2021, beneficia a las materias primas. Esto ha llevado a este tipo de productos a ser el activo más rentable en lo que llevamos de año, con alzas superiores a los 25 puntos porcentuales. Le siguen por detrás, en esta línea roja representa al mercado inmobiliario, que sube un 15%, y un 9% que sube la renta variable internacional. Aquí hay un detalle interesante, y es que los bienes inmuebles, las empresas ligadas a activos inmobiliarios, lo que se conoce como REITs, están subiendo más que la media del mercado de renta variable. Esto es porque históricamente los REITs son un refugio contra las expectativas de inflación. Cuando hay una inflación alta, los inmuebles tienden a comportarse mejor. Y el farolillo rojo lo tenemos en los bonos soberanos de medio plazo, es decir, la renta fija de máxima calidad crediticia, que acumula pérdidas promedio del 5% en sus plazos intermedios. Si hay alguien que sufre dentro de un entorno en el que las expectativas de inflación están a las alzas, esa es la renta fija, y eso explica ese buen comportamiento de las materias primas como principal activo en cuanto a rentabilidad en este 2021, y el peor comportamiento de la renta fija, que sufre muchísimo cuando esas expectativas de inflación se disparan. Y Ricardo, muy brevemente, porque me quedo sin tiempo, pero como hoy estamos pendientes de conocer las actas de la FED, quería preguntarte qué podemos esperar como previa, cuál es el mensaje principal al que tenemos que atender hoy. Evidentemente, las expectativas de inflación que tiene la Reserva Federal. Si la Reserva Federal considera que las expectativas de inflación se están disparando, pueden aumentar las posibilidades de subidas próximas en los tipos de interés. Eso afectaría a los mercados de renta fija y, ojo,
que también podría generar una alternativa a la renta variable para obtener rentabilidad para los ahorros de los inversores. Podría ser un movimiento clave en esta segunda mitad de 2021, ¿no? Cómo trata la Fed esas subidas de tipos de interés y cómo los flujos monetarios podrían encontrar alternativas más allá de la renta variable. Gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a vosotros, buenas tardes.